comenzamos la charla número 4. El tema que propuse para hoy es un tema muy complejo desde el punto de vista académico porque abarca muchas definiciones y porque a veces cuando lo llevamos a la práctica se complica un poquito para tratar de explicarlo porque como estamos en el oficio, en la calle, en el medio, a veces caemos en algunos errores que pueden ser incluso arma de doble filo cuando uno habla del tema desde el punto de vista conceptual. Entonces trataré de ejemplificarlo y de decir que yo también he cometido mis pecados éticos y he cometido mis errores de información y mis errores de opinión. Y por eso lo advierto de entrada para que después no vaya a haber un arma de doble sentido. Les recuerdo que hay unos comerciales, aquí tengo el libreto de pauta que se ha crecido, pero esos comerciales son gratuitos. Aquí simplemente lo hacemos por colaborarle a muchos proyectos, a muchas ideas, y a muchas escuelas, a muchos proyectos audiovisuales que sé que pasan por algunos momentos intentando generar de alguna manera y por eso los metemos libremente. El que quiera o tenga un proyecto, simplemente al final de la charla escriben los comentarios. Ya para la de hoy no entró, para la quinta, que es pasado mañana, entra. Muy bien, tal vez lo que voy a hacer académicamente no sea bien visto, pero es un recurso que tenemos en el periodismo. Si alguna capacidad desarrollamos todos los periodistas es la capacidad de síntesis. Y voy a arrancar con una síntesis de los 3 conceptos de hoy para tratar de simplificar, aunque es un riesgo porque uno simplifica la definición y luego se complica en la explicación, pero lo voy a hacer así porque creo que es necesario en este tema de la información, la opinión y la ética. Antes de comenzar, digamos que no voy a poner ejemplos de personas, sino ejemplos del oficio, porque este no es un tema que amerite estar haciendo cuestionamientos a los colegas, y mucho menos por cosas que uno también puede haber cometido en algún momento. A Paulo César Cortés, que fue el que propuso inicialmente el tema de información versus opinión, ya lo veo conectado. Paulo es un colega en la capital del país, muchas gracias por estar aquí. Y el tema de ética lo propusieron varios que seguramente van a ir apareciendo en la sesión. Pongo el cronómetro, voy a hacer como siempre 30 o 35 minutos y luego voy a dejar el espacio para los interrogantes, las preguntas y para que compartamos en esta red que nos permite esa interacción directa. Lo segundo que quiero decir es que es un tema polémico. Hablar de ética en el periodismo y sobre todo en el periodismo deportivo siempre va a generar discusiones de mucho fondo y discusiones de la práctica, de cosas que pasan en el día a día, y la casuística nos daría, no haciendo una charla, sino haciendo todo un día de transmisión hablando de ejemplos y de situaciones que han ocurrido, pero voy a tratar de simplificarlo con asuntos que me han ocurrido en lo personal o que he visto en algunos colegas cercanos. Eso era lo segundo que quería decir. Les agradezco a todos por la aceptación. Esta mañana don Guillermo Montoya, Santi Martínez, Diego Londoño me tuvieron en Buenos Días Deporte. No sabía que pudiera generar incluso ese acercamiento con los medios de comunicación y que ellos estén haciendo la invitación abierta a estas charlas que espero disfruten. Es simplemente una manera, como dije ayer en el Twitter, en @JohnJaimeOsorio, una manera de mantenerme conectado con el rigor académico que he tenido en mi oficio de docente en los últimos 20 años y en mi oficio periodístico en los 32 que voy a cumplir. Esta semana que viene, esta que empieza, se cumplen por fecha, o cumpliré por fecha 32 años de haber salido al aire por primera vez en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia en Deporte en Profundidad, un domingo a las 8 de la noche. Creo que esa historia ya la conté en la autobiografía, pero la fecha es del mes de abril. Muy bien, arranquemos. Voy a simplificar entonces de entrada lo que quiero decir. Miren, cuando uno trabaja en periodismo, trabaja con información, trabaja con opinión, y la ética, como en cualquier profesión, está acompañándolo en su oficio. Lo primero que quiero decir de manera simple es: información es contar lo que pasó. Opinión es decir lo que uno piensa sobre lo que pasó, y la ética es la manera profesional o la manera personal de uno asumir el oficio para contar lo que pasó o para decir lo que piensa sobre lo que pasó. Esa línea que acabo de decir es el resumen del ejercicio que hice
que me pusieron a hacer Pablo César y otros colegas y otros amigos para tratar de armar este tema que es bien complejo. Me pusieron a leer a Habermas para leer un poquito de opinión pública y refrescar algunos conceptos, a Perelman con todas las estrategias de argumentación, toda la teoría de argumentación de Perelman, que fue la que yo vi en la universidad y que sigue vigente, aunque hay muchas otras teorías. Creo que el libro de Luis Vega apunta mucho a una teoría de la argumentación un poquito más cercana a los tiempos nuestros tan cambiantes, y leí mucho a Javier Darío Restrepo, que fue mi maestro y el maestro de todos en el tema de la ética. Por aquí tengo, este fue el último que me leí de él, que fue el último que salió del maestro Restrepo, El zumbido y el moscardón. Tienen que leerlo porque desde la práctica va contando y lo va acercando a uno al tema de la ética en el periodismo deportivo. Con esos referentes voy a tratar de decir lo que traigo para decir. Voy a comenzar con lo de la ética muy puntual y luego la vuelvo a retomar. Yo creo que de la ética hay muchas definiciones, hay muchas discusiones y hay muchas posturas. Hay quienes lo asumen prácticamente como un componente de la filosofía, hay quienes lo asumen incluso como un componente de la estética, y por aquí hay profesores de la San Buenaventura que tienen esa perspectiva. Hay otros que lo asumen desde la práctica del oficio de cada quien, entonces hablan de una ética médica, una ética política, una ética militar, una ética periodística, y hay muchos manuales de ética periodística que todos tratan de buscar el ideal, es decir, no el hacer, sino el deber ser de ese hacer, y se acercan a unas propuestas que a veces le complican a uno la vida en la práctica por las situaciones específicas que se presentan. La ética de una profesión se revela sobre una clara identidad profesional. Alcancé a leer en el libro de Javier Darío anoche repasando algunos conceptos. Es decir, hay algunos conceptos que dicen que la ética tiene que ver mucho con el profesionalismo o con la manera como uno asuma el tema del ejercicio profesional. Pero de ética me voy a remitir a un libro hermoso que es la historia de Robinson Crusoe, que seguramente quienes sean cercanos al tema de la comunicación lo han leído en alguna asignatura, y quienes no, pues lo van a leer. En la historia de Robinson Crusoe hay un momento en que Robinson, después del naufragio y muchos años después de vivir solo en la isla, descubre una huella humana que él le pone de nombre Viernes. Cuando él descubre la huella humana en la isla, se da cuenta que no está solo y se da cuenta que la presencia del otro lo obliga a pensar distinto. La presencia del otro. Entonces la ética tiene que ver con la presencia del otro. Para no dañarle la lectura de Robinson Crusoe a quienes no lo han hecho, Robinson se ve metido en una situación, en una dualidad ética. O se arma y se prepara para liquidar, para matar a ese individuo que puede llegar a complicarle la vida, o coge una canasta y la llena de frutas para atenderlo bien y para darle la bienvenida y tratar con él de compartir el mundo. Ese es un dilema ético. O lo mato o aprendo a vivir con él. La primera decisión no era una decisión humana, de acuerdo con la interpretación que yo hago del texto. No humanizaba la decisión de Robinson, entonces él toma la decisión de las frutas porque es una decisión más cercana a lo humano. La ética es aprender a ser humano en el ejercicio profesional o en la actividad que uno está realizando. En el periodismo nos pasa cada rato. Nosotros simplemente contamos historias, para poner la definición de Gabo sobre el periodismo. ¿Qué somos los periodistas? Contadores de historias. Pero esas historias que contamos tienen que ser bien contadas, respetando la información como valor del contenido, respetando los datos, respetando los hechos en su acontecer, investigando bien para poder contar bien. En el periodismo deportivo ese es el dilema diario. ¿Qué tan bien informado estoy del hecho para poderlo decir? El periodismo deportivo trabaja con un campo que es el deporte. El deporte tiene una particularidad como componente informativo, como componente de información. Tiene una particularidad, primero porque es una actividad que hace parte de la cultura, que hace parte de la historia de los pueblos, que hace parte del sentir de las personas, que es una actividad emocional, por definición, no hay deporte sin emoción, y que además es una actividad que fluye constantemente. Entonces las verdades del periodismo deportivo son de un día.
Creo que todas las verdades, no hay verdades absolutas, sino verdades relativas, pero eso ya es una disertación filosófica que nos llevaría a otro campo. Pero nosotros trabajamos en el periodismo deportivo con un campo muy complejo por su dinámica diaria en la información, por el impacto que tiene la información que allí se genera sobre los individuos que están atentos a lo que nosotros decimos, y obviamente por la trascendencia que tiene el deporte para la sociedad, ya lo veíamos en una charla anterior, por el tema de la identidad y por el tema de la rivalidad. Entonces hay un problema ético. ¿Qué tan clara tengo la información que voy a decir? Y uno prende el radio o participa en el programa o prende el televisor y escucha todos los días informaciones que uno se da cuenta que no son. Entonces ahí viene la pregunta, ¿qué tan responsable con la profesión está siendo el comunicador que sale a decir una información de la que no tiene certeza? Y ahora con el tema de las redes sociales, que hemos vuelto en un mal hábito la red social como fuente de información primaria y le damos criterio de verdad a todo lo que allí sale, terminamos haciendo editoriales, como le pasó a Caracol esta semana, y no es que haya sido un error dramático, sino que es un problema que presenta la profesión. Ellos tomaron un editorial de un periódico americano como si realmente se hubiera escrito, y luego vino el problema de que el editorial realmente no era un editorial y no existía como tal. Eso nos lleva a replantearnos frente al tema de la ética con la información. Recuerdo para los que van llegando que asumo como información contar lo que pasó, como opinión decir lo que pienso sobre lo que pasó, y como ética asumir una actitud frente al ejercicio de contar y opinar, una actitud responsable con el impacto que tiene lo que yo hago ante la sociedad. Es básicamente el resumen de lo que estoy diciendo. Entonces decía que el tema de la información es muy complejo porque la información es muy cambiante, y sobre todo en periodismo deportivo, donde por la mañana el jugador va para el Real, por la tarde va para la Juventus y por la noche se queda en Nacional. Y todos queremos, porque vivimos todavía con el fantasma aquel con el que empezó el periodismo hace muchos años, de decirlo primero que los otros. El famoso síndrome de la chiva, que ya debería haberse replanteado en los medios de comunicación, porque ya nadie lo dice primero. Hoy, con el tema de las multiplataformas, con el tema de las redes y con todas las capacidades mediáticas de informar, nadie lo dice primero. Hoy casi que lo dicen al tiempo, o casi que uno no termina identificando quién lo dijo en primer lugar. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿para qué seguimos tratando de sacar la chiva? ¿Para qué queremos decirlo primero? Si hoy el problema informativo no es decirlo primero, sino decirlo bien. Obviamente, en las redes sociales, si usted lo dice primero, tiene muchos likes. No sé qué tan importante sea eso, de tener muchos likes o muchos retweets, frente a tener el reconocimiento de la audiencia porque usted lo hizo bien, porque le explicó bien, porque le hizo claridad, porque le hizo entender una realidad que a veces es compleja como la deportiva, de eso también hablé esta semana, y que a veces se vuelve un reto para la profesión. Entonces ahí vamos armando el tema de hoy. El tema ético es muy profundo, es muy complejo, pero finalmente termina siendo una invitación a preguntarnos si sobre lo que estoy diciendo y lo que estoy opinando, que es el tema que viene a continuación, el tema de la opinión, estoy siendo realmente honesto conmigo mismo y con mi profesión. Además, con mis oyentes, con mis televidentes, con mis lectores, porque hay una responsabilidad muy importante frente al otro. Robinson Crusoe. El problema es el otro. Llega el otro y eso condiciona mi manera de actuar. Si estuviéramos haciendo la charla para yo guardarla para mí solo, pues no me tendría que preocupar por armar una estructura académica, unos referentes teóricos y tratar de llevar un orden secuencial, lo diría de cualquier manera. Pero hay una responsabilidad ética frente a lo que estoy diciendo en la charla y las personas que están allá. Si usted se conectó es porque está interesado en este contenido y obviamente eso me da una responsabilidad mayor y éticamente tengo que responder a esa responsabilidad. Aplica igual para medios de comunicación y para el ejercicio diario de informar. No he hablado sino de la información. Problemas éticos muchos. El directivo o el empresario que te da un dinero puede ser para una pauta publicitaria en tu medio de comunicación o puede ser para endulzarte el bolsillo, eso se vio mucho en los 80s, con la condición
de que tú informes bien o hables bien de un jugador de un equipo o hables mal de otro jugador o de otro equipo. Te está condicionando tu manera de ejercer el oficio, te está condicionando tu manera de pensar, y eso ya es un dilema ético. Le recibo la plata, quedo condicionado a decir lo que él me obliga a decir, y en ese dilema ético hemos entrado muchos en muchas etapas de la vida profesional, porque a mí también me pasó. Muy bien, y eso es un dilema ético que uno tiene que resolver con uno mismo, no lo vas a resolver con otro, ni alguien te va a solucionar el problema. La ética la termina resolviendo uno en su interior, a partir de su formación, de sus principios, de su manera de pensar, y como dije alguna vez, y esta frase es mía, del lugar donde esté la punta de la cuchara, porque eso también condiciona la ética. Esa la dije alguna vez en una charla y me costó algunas críticas, pero yo pienso que la ética termina donde empieza la punta de la cuchara. Es decir, cuando usted se está muriendo de hambre, por más ético que sea, toma decisiones que lo llevan a abandonar sus principios, su profesionalismo y su responsabilidad. Eso es muy triste, pero es verdad. Miren las personas que viven en las laderas de Medellín, que son honestas, que quieren trabajar, que se buscan el recurso diario, pero cuando no hay más posibilidades, cuando se les cierra el mundo, les toca tomar una decisión contra la sociedad, porque lo hacen de manera obligada, porque tienen que solucionar el problema del hambre, que es lo que estamos viviendo ahora con la pandemia. La gente hace caso, se queda en la casa, se guarda, sigue las recomendaciones, se lava las manos y demás, pero cuando aparece el hambre, todo eso, por más antiético que sea, queda un poquito atrás, porque el hambre los lleva a tomar otras decisiones. Entonces, esa es otra postura, otro tema polémico, otro tema complejo, pero no podía ser deshonesto y no mencionarlo, porque lo he dicho en otros espacios académicos. También hemos tenido directores de noticiero que nos han condicionado la manera de decir las cosas. No me haga una nota así sobre el Medellín, o no me haga una nota de ese tipo sobre Nacional. Usted tiene que decir esto. A mí también me pasó, y sé que a algunos les ha pasado. Ese es otro dilema ético. Le hago caso al director, al jefe, y termino diciendo lo que no quiero decir y lo que sé que no es verdad, para hablar de la información. Enseguida paso a hablar de la opinión. O simplemente le digo, no, mi principio de trabajo no me permite hacer lo que usted me está ordenando. Y mi punto de vista es el siguiente: dilema ético, que todos hemos pasado en algún momento, y que a veces nos lleva a tomar decisiones o de hacernos a un lado porque no compartimos esa postura, o hacerle caso al jefe porque tenemos una necesidad. Dilema ético profundo, que te lleva a pensar frente al ejercicio de la profesión. Creo que ya le metí un poquito el diente al tema ético, al tema de la información, y viene el tema de la opinión. Está conectado Davis, está conectado Mauricio Arévalo también, por ahí vi a Osvaldo Hernández. Voy a darle una lecturita a los amigos que tienen aquí su pauta. Longas Producciones, producción para el arte y la cultura, es uno de nuestros amigos que nos acompaña. La otra cara del deporte y sus protagonistas está en las anécdotas y las historias que publica www.lapatria.com. La Escuela de Formación de la Liga de Ajedrez de Antioquia está en funcionamiento. Ven y fortalece tu concentración, tu atención y tu memoria. Cursos virtuales para todas las edades. 304-479-9620. 304-479-9620. La gestión deportiva, el mercadeo y la comunicación deportiva con los líderes del deporte. Síguenos en Facebook como Líderes del Deporte. Y Liga Deportiva TV prepara una serie de contenidos de todos los deportes electrónicos. Síguenos en Facebook como Liga Deportiva TV. Hay que apoyar a los muchachos y hay que estar en todos estos proyectos. Ya hablé de la ética, ya hablé de la información. Voy a seguir aquí con el libreto. El libreto mío es este, para que miren, yo no puedo vivir sin cuaderno. Este se llama el cuaderno de la cuarentena. Ya lo estoy terminando, voy a tener que empezar el otro porque hay muchas cosas que se van anotando. Pasemos al tema de la opinión. Lo que yo pienso sobre lo que pasó. La información es lo que pasó y hay una responsabilidad grande ahí de tratar de acercarnos bien a lo que pasó para poderlo explicar bien y contarlo bien. Pero está lo que yo pienso sobre lo que pasó. El periodismo deportivo no tiene una frontera clara entre información y opinión como sí la tiene en otros campos del periodismo. Periodismo de orden público. Cuando usted va a cubrir una masacre, a mí me tocó alguna vez, hace ya muchos años, y espero no tener que volver a ejercer en ese campo, pero sí me tocó. Cuando a usted le toca un tema de ese tipo, usted sabe que
lo que usted piensa de lo que pasó no lo puede emitir, porque es un tema tan complejo que usted se tiene que limitar estrictamente a los hechos, poner las voces de los involucrados, de los testigos, de los protagonistas y tratar de armar la historia para que la gente sepa lo que pasó, porque termina siendo muy delicado lo que usted diga sobre una masacre, que repito, es un tema que en algún momento me tocó en una época muy dura que vivimos en la ciudad de Medellín, cuando todos los periodistas deportivos también terminamos trabajando en orden público. En ese campo es muy difícil entrar al sector de la opinión. En el deporte es distinto porque el deporte es una actividad lúdica, se fundamenta en el juego, es una actividad de espectáculo, se fundamenta en que está hecho para ser visto y es una actividad que de alguna manera es positiva y aceptada por la sociedad porque tiene referentes de valores, de héroes, tiene enseñanzas desde la práctica, te permite entender la vida misma con una acción detrás de un balón y demás. Entonces esa actividad humana, que es el deporte, permite, por esencia de la actividad, no del oficio, que sea una actividad donde la opinión fluya constante y abiertamente a la par de la información. Si ustedes miran, los programas deportivos nuestros en radio están fundamentados como espacios de información-opinión. Es muy difícil encontrar programas de radio deportivos que solamente informen. Aplica también para televisión. Yo recuerdo que aquí hacíamos, lo voy a contar en la autobiografía, hubo un momento de la historia que me tocó hacer el noticiero deportivo Pilsen, porque la cervecera patrocinaba un noticiero donde se hacían 15 minutos de información constante. Creo que Santi Martínez, que está por aquí conectado, debe recordar esa época, donde se diferenciaba claramente el espacio de información del espacio de opinión, y los informativos eran para informar y los espacios de controversia, de debate, de polémica, de interpretación eran espacios para opinar. Hoy en día no hay esa frontera es invisible, uno pasa de la opinión a la información muy fácilmente, incluso en los noticieros de televisión, que uno creería que por lo fragmentario, por lo específico, por lo corto de la sección y de los informes, el periodista simplemente o el presentador simplemente tendría que limitarse a servir de hilo conductor y presentar la noticia, y la noticia simplemente tendría que presentar el registro de los hechos. Pero ustedes ven que en los noticieros nuestros y en los de todo el mundo, el periodista deportivo, distinto al de generales y distinto al de entretenimiento incluso, termina presentando la sección y muchas veces después de cada nota o antes de ella termina generando una línea de opinión o un calificativo frente al hecho que acaba de mostrar. Muestra el gol olímpico de ayer en Bielorrusia y termina la sección y él dice espectacular. Y ese espectacular es una opinión de él, que no hace parte de la información, pero que él lo pone como elemento agregado del contenido y termina siendo opinión. Entonces miren que en periodismo deportivo es más complejo porque no está la frontera. En periodismo político uno diferencia entre el analista político y el periodista que hace información política. Es muy difícil que se combinen las dos actividades en un mismo momento. En periodismo deportivo están juntas. Están juntas, repito, por el tipo de actividad humana que nos toca cubrir en el periodismo deportivo y que nos sirve de contenido para hacer nuestros diferentes oficios. En la prensa, y por aquí está Osvaldo y hay otros colegas que son de prensa escrita, todavía se conserva el distanciamiento entre lo uno y lo otro, pero como los géneros se han vuelto híbridos, sobre todo en el periodismo deportivo, donde en una crónica uno termina poniendo una opinión, o donde en un reportaje uno termina con un editorial, o donde en un texto netamente informativo usted termina calificando las acciones y poniendo los números con los que usted califica a los jugadores de la cancha, como tradicionalmente se hacía. Antes se hacía, yo recuerdo que en el Colombiano, don Alfredo Carreño hacía la crónica del partido y luego ponía a un lado la calificación del partido, que era la opinión subjetiva del periodista que veía el partido y le ponía unos números para calificar a cada uno de los jugadores. Hoy esto está mezclado muchas veces porque los géneros también tienen ese híbrido que permite combinar información y opinión. Repito, aplica para periodismo deportivo, en otros campos es muy difícil asumir la doble función en un mismo punto. Por eso puse el ejemplo del orden público, donde es muy complejo que usted tome posición frente a un hecho y diga lo que piensa. Entonces, como no hay una frontera y como el periodismo deportivo tiene ese componente de contenido que le permite combinar las dos cosas, se vuelve
un tema muy delicado porque muchas veces decir lo que se piensa implica decir el argumento por el que se piensa eso que se acaba de pensar. Eso parece un juego de palabras, pero es el fondo del asunto. Cuando uno hace opinión, y eso lo dicen todas las teorías de la argumentación, no basta con usted decir lo que piensa. Y nos pasa en periodismo deportivo todos los días. Ese técnico tiene que salir. Se equivocó el técnico con ese cambio. Es que Nairo se tenía que ir del Movistar hace rato. Eso lo dije yo en una transmisión, lo dije hace 2 años. Es que Nairo ya debería buscar otro aire. Pero no basta con decir la opinión si usted no le explica al oyente o al televidente los argumentos por los que usted lo dice. Es que el secreto de la opinión no es lo que yo pienso, sino la manera como lo pienso. No basta con decir que un jugador es mejor que otro, por ahí lo vemos cada rato, o que un técnico está en el ostracismo, que son calificativos, además un poquito duros y salidos de tono, porque el periodismo se hace con hechos, no con personas. Esto no es un asunto personal. Si a mí no me gusta la manera como dirige un entrenador, yo no puedo hacer un discurso argumentativo en contra de ese entrenador simplemente porque no me gusta cómo dirige. Tengo todo el derecho, dentro del periodismo deportivo, a decir que no me gusta, pero tengo la responsabilidad de decir por qué no me gusta. El asunto es de ese tamaño. No basta con decir la opinión, sino con los argumentos de la opinión, porque finalmente el periodismo tiene ese privilegio, entre comillas, esa posibilidad de generar opinión desde la opinión. Es decir, la opinión pública es lo que la gente piensa de los hechos a partir de un conglomerado de elementos que va reuniendo de lo que escucha, de lo que lee y de lo que ve. Y finalmente los periodistas deportivos tenemos un sitial privilegiado porque de las cosas que decimos en una transmisión, en un programa, en una página, generamos imaginarios e ideas en las personas a partir de las cuales ellas no es que terminen pensando igual que uno, alimentan su manera de pensar a partir de lo que dice uno. Y ahí está la responsabilidad ética. Si yo lo hago por un asunto personal, si yo descalifico a un técnico por un interés comercial, porque un patrocinador me lo exige, o si termino hablando mal de una persona en la actividad deportiva simplemente, no porque yo lo piense así, sino porque hay alguien que me obliga a decirlo así, estoy siendo antiético en mi profesión, estoy fallando seguramente en mi ejercicio profesional. En esto obviamente hay quienes asumen la profesión y se creen pontífices, creen que tienen la absoluta verdad. Repito, las verdades son relativas y más en temas tan complejos y subjetivos como el deporte y particularmente como el fútbol. Entonces uno no puede ser pontífice y creer que tiene la verdad absoluta, creer que la única verdad es la de uno cuando las verdades son de un día y cambian de manera radical de un día para otro. Esto no es para exacerbar al público, para invitar a la violencia, para tratar de lanzarle el público en contra a un árbitro, a un técnico, a un jugador. Esto es para tratar de contarle a la gente lo que está ocurriendo. Y si quiero opinar, porque repito, el formato y la actividad de la que hablamos lo permite, es para tratar de opinar frente a lo que ocurre y para dar líneas de opinión argumentadas. Cuando escuchen un programa, cuando lean una crítica, cuando lean una opinión, cuando lean un comentario, cuando vean en televisión un análisis, traten de mirar cuál es la línea de argumentación. Eso no es fácil para el común de la gente, pero sí para gente que esté formada en medios de comunicación. Cuando uno escucha la línea argumentativa de alguien, uno dice, lo está diciendo con un fondo interesante, así yo no lo comparta. Y también es capaz de decir, está diciéndolo porque es un terco, porque no quiere entender o porque hay un interés personal y los medios no son un ejercicio personal, porque los medios son para la gente, no para uno. Los medios son útiles en la medida en que haya otros que estén oyendo, no en la medida en que uno diga cosas muy bien elaboradas. Entonces esto no es para desbocarse, no es para desatar toda la ira y toda la rabia que me genera cualquier actividad en el deporte, que a todos nos genera rabias y a todos nos genera disgustos a cosas que vemos en la actividad deportiva. Pero ojo, tenemos todo el derecho a no estar de acuerdo, pero a decirlo con argumentación. Sé que me van a preguntar al final, entonces me anticipo a la respuesta. Voy en 26 minutos, me quedan 10. Bueno, ¿y esos programas que hacen donde se asume el rol de hinchas? Sí, los hay. Ahora, la pregunta es, yo no puedo hablar de ética, de información y de opinión cuando al frente
de la pantalla tengo a un hincha que está hablando desde su sentimiento, desde su emoción y a veces desde su irracionalidad, porque el resultado lo lleva a ser así. Ahí yo no puedo medir, ni puedo evaluar, ni puedo hacer una reflexión del tema ético o de la responsabilidad que tuvieron con la información o de la responsabilidad que tuvieron con la opinión que emitieron frente a un juego, frente a una actividad. Esos programas obviamente se hacen porque la gente los ve y porque se disfrazan de programa periodístico siendo un programa de aficionados. Seguramente tendrán su esencia, tendrán su manera de generar adeptos y eso es válido que lo hagan, pero hay que diferenciar en que eso es un programa hecho por hinchas y no un programa hecho por periodistas. Ahora están de moda en Argentina y como todo lo que hacen los argentinos se viene para acá, está de moda que en Argentina que existan los narradores que tienen la camiseta puesta, el narrador de Boca, el narrador de River, el narrador de Independiente, el de Huracán, que lo único que hacen es ponerle la voz del hincha a la emoción del deporte y cada vez son más. Ese es un fenómeno peligroso si el ciudadano común asume que le están entregando información y opinión estructurada. Si lo asume como un circo, si lo asume como un show, si lo asume como un programa de divertimiento y entretenimiento, no habría problema. Pero ahí hay un tercer punto de reflexión y es que nuestras audiencias no están formadas. Y hace mucho rato, yo vengo leyendo de formación de audiencias desde que existía Radio Sutatensa y desde que la televisión era de 2 canales y se hablaba de la formación de públicos, pero nunca lo hemos hecho bien en Colombia y nos hace falta ese punto para poder tener audiencias críticas. Cuando usted va a un restaurante, usted es un consumidor racional y es un consumidor con criterio. Cuando yo voy a un restaurante y me sirven la sopa fría, yo digo, aquí no vuelvo porque esta sopa no me gustó, porque me la dieron fría. Yo no armo el escándalo ni peleo con el administrador, simplemente me voy y no vuelvo. Eso es ser un consumidor crítico. Cuando usted compra una marca de ropa o de tenis y le salen malos y no se los cambian, usted dice, no vuelvo a este almacén o no vuelvo a comprar esta marca. Ahí hay un juicio crítico de valor. Cuando usted escucha un programa de televisión, escucha una charla en medios de comunicación, en redes, cuando usted ve esta conferencia y no le gusta, ¿para qué ve la siguiente? ¿Para qué se va a pegar a la pantalla del televisor a ver a alguien que a usted le genera odios y resentimientos y que usted considera que lo hace mal? No lo haga, hágase un bien. El domingo a las 8 de la noche, cuando no había pandemia, había 8 canales de televisión hablando de los partidos de fútbol en Colombia y usted veía el que más rabia le generaba. Entonces, ¿de quién es el error? De los que están en la pantalla haciendo ese periodismo sin respetar los conceptos de información, opinión y ética, o de usted como consumidor que sigue viendo el que le da rabia y no le gusta y termina hablando mal del periodismo. Ahí también hay una parte para evaluar y para reflexionar. Repito, este tema de hoy es muy polémico y sé que se presenta para muchos debates, pero lo quería hacer por la invitación que me hicieron algunos para hablar del tema y porque muy pocas veces se toca el tema de la ética, de la información y la opinión en el periodismo. A mi capitán Edgar Alan Niño, allá está en Pamplona, me imagino, Edgar, un gran colega profesional de la comunicación y está conectado. Muy bien, para ir cerrando la idea, porque me quedan 5 minutos, hay que pensar siempre, para juntar las 3 cosas, información, opinión y ética, lo que uno debería hacer sanamente todos los días cuando está en el oficio periodístico es pensar en la repercusión que puede tener lo que yo informe, lo que yo opine y la manera como informe y opine en el espacio en el que trabaje. Si yo hago esa reflexión todos los días, me acerco al ideal de pensar un poquito, de reflexionar un poco sobre esa responsabilidad con la audiencia y no simplemente a la satisfacción de mi ego y de mi interior. Rubencho, en su libro de El último apaga la luz, tiene un capítulo hermoso sobre el principal problema del periodismo y él dice que es el ego, y creo que eso es recomendable para todos. Cuando uno deja que el ego se le pase de la coronilla, es decir, cuando esté más arriba que uno, el problema es total. Hay que pensar todos los días en la repercusión que tienen, en que lo que uno piensa no necesariamente es lo que la gente piensa, en que la manera como usted estructura el pensamiento tiene que ser muy
elaborada a partir de una línea argumentativa y no a partir de una emoción como elabora el hincha común o el aficionado común en el momento de un partido. No se piensa a partir de la nada, siempre hay argumentos para pensar y ese es el valor que tiene la opinión en el periodismo deportivo. Por eso cada vez más los periodistas terminamos más contando historias y haciendo periodismo de datos. Yo, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo sencillo, que sé que con ese lo entienden, no es por poner el ejemplo de casa, pero yo también comento el fútbol en Blue Radio, y cada que yo hago un comentario trato de fundamentar el comentario, como a mí me gusta el tema de los números, y como Perelman habla de una argumentación desde la estadística, si a un equipo le llegan 7 veces en 10 minutos con centros desde la derecha, tiene 2 problemas el equipo. El marcador de punta se está perfilando mal y los centrales no están marcando bien. Esa es una opinión, pero lo tengo demostrado con 7 acciones. Yo no puedo salir a decir que el equipo juega mal y que tiene un marcador de punta muy malo porque le tengo una bronca o porque no me cae bien el marcador lateral que juega en esa posición. No es un asunto de personas, es un asunto de hechos. Y los hechos se pueden fundamentar y la fundamentación me puede llevar a la opinión. Hay un tema, dos asuntos para ir cerrando. Una cosa es la puesta en escena para generar afectos. La televisión es una puesta en escena, la radio es una puesta en escena. Hacemos una puesta en escena para generar espectáculo, para generar show, para generar audiencias, para generar dinámicas, para generar retroalimentaciones, pero la puesta en escena no puede estar por encima del criterio que yo tengo. Si a mí me sientan en un programa y me dicen, usted tiene que hablar como hincha de Envigado, yo no puedo hacerlo porque yo no me voy a sentar a hablar como hincha porque yo no participo en programas de hinchas. De hecho, cada rato en el programa de radio en Blue me dicen, es que Jota es hincha del Medellín, y otras veces me dicen, pero es que usted se le salió el hincha de Nacional. Y finalmente no importa de quién sea hincha, esa pregunta la hacen cada que uno dice que es periodista deportivo. ¿Y usted de quién es hincha? Yo soy hincha de los Celtics de Boston. Pero realmente en el fútbol, cuando hablo de fútbol, trato de no ser hincha de ninguno, de tratar de ver el partido como un espectáculo, como un entretenimiento, como una lúdica, como una puesta en escena y también como una rivalidad deportiva en la cual hay un reglamento que permite una interpretación independiente del color. A veces, cuando juega la selección, cuando hay un deportista que consigue un logro olímpico, a uno se le sale la emoción, pero eso no puede dejar de hacerte perder la razón que tienes y los argumentos que tienes frente al hecho. Periodista sigue siendo y lo seguirá siendo un referente, tiene influencia en las audiencias por lo que hace, genera decisiones, aporta al espectáculo porque hace parte de una puesta en escena y un show, y tiene un estilo que el estilo no riñe ni con la información, ni con la opinión, ni con la ética, pero el estilo es uno, como decía por ahí algún principio estético. Hay unos que son controversiales, otros que son analíticos, otros que son polémicos, otros que son prudentes, hay unos que son reflexivos y hay unos que son escandalosos. Una cosa es el estilo y otra cosa es el contenido que yo le ponga a ese estilo. Yo puedo ser un periodista escandaloso, pero estar argumentando bien. Yo puedo ser un periodista polémico, pero estar informando bien. Yo puedo ser un periodista controversial, pero estar opinando e informando bien. Y cuando digo bien es respetando los hechos, tratando de ir hasta el fondo de los hechos y buscando la información más cercana a la realidad y tratando de opinar, es decir, expresando pensamientos a partir de una línea argumentativa fundamentada en un conocimiento, en una experiencia y en un recorrido. Lo peor que podemos hacer es tergiversar la realidad. La información tiene que ser veraz, tiene que estar fundamentada en buenas fuentes y tiene que ser un ejercicio constante. Habermas, esto lo tenía anotado y escrito, qué pena leerles, habla de la subjetividad de la percepción. Ese que está al otro lado del radio, del televisor, de la página, siempre hará una lectura subjetiva. Y habla también Habermas de la intencionalidad de lo emitido, es decir, siempre hay una intención en el actuar del periodista. La intención no puede ser hacerle daño a alguien o simplemente por terquedad querer decir lo que yo pienso independiente de lo que piensen los demás. Cierro con una frase que escribí también por ahí en un texto que algún día compartiré. Este es tema académico que no he cerrado. Digo lo siguiente: el periodista en el espectáculo del deporte, el periodista es un actor de reparto fundamental para la trama de la telenovela, pero nunca será el protagonista principal. Cuando eso pasa, profe Castel, usted que está en sintonía, cuando el periodista se vuelve el
protagonista del espectáculo deportivo, deja de ser periodista y se convierte en un actor. Hay que tener manejo ético, responsable, lo hemos visto y sobre todo hemos visto el problema ético se presenta cuando usted no está hablando del tema deportivo esencial. Me explico, cuando hay un escándalo de sexo, de corrupción, de malos manejos como el fútbol ahora en nuestros días, eso lo lleva a usted a tener que prepararse más para decir lo que va a pensar, o dicho más simple, a tener que estudiar mucho más para poder pensar antes de decirlo, porque son temas que no son del día a día cuando usted está hablando de la táctica y la estrategia. Entonces hay que elaborar más y no hablar a nombre de una organización, porque te condiciona el hablar, aunque repito, la punta de la cuchara te determinará si lo haces o no lo haces. Cierro con esta reflexión, voy a dar espacio, tenía aquí otros apuntes, estoy revisando que no se me quede nada, pero creo que he tratado de reunir los tres conceptos, no sé si fui lo suficientemente claro, me emociona este tema, me falta la pauta. Liga Deportiva Televisión prepara una serie de contenidos de todos los deportes electrónicos, síganos en Facebook como Liga Deportiva TV. Longas Producciones es producción para el arte y la cultura, la otra cara del deporte, sus protagonistas, sus anécdotas y sus historias en www.lapatria.com. Escuela de Formación de la Liga de Ajedrez de Antioquia, ven y fortalece tu concentración, tu memoria. Se me perdió la pauta. Escuela de Formación de la Liga de Ajedrez de Antioquia, ven y fortalece tu concentración y tu memoria. Cursos virtuales para todas las edades, 304-479-9620. La gestión deportiva, el mercadeo y la comunicación deportiva con los líderes del deporte. Síguenos en Facebook como Líderes del Deporte. Repito, la pauta es cortesía, es para los amigos que hacen esfuerzos grandes, y en estos días todos haremos esfuerzos grandes por tratar de sobrevivir. Hay que salir de esta para ver qué nos depara la vida. Nos está poniendo un reto y estamos felices porque cuando nos retan somos mejores. Así nos cambien el pico y cédula a las 11 de la noche, que eso no se debe hacer. Ese es otro tema para la gente de Medellín. Henry Ortiz está por ahí conectado. Henry, volveremos. Sé que nos vamos a demorar, pero volveremos otra vez a hablar de ciclismo. Voy con las preguntas, dice Sebastián Muñoz. J, desde la perspectiva del consumidor de medios, ¿cómo se puede evitar la infoxicación dada la carrera de inmediatez versus veracidad informativa? Saben que en este tema de la pandemia ese ha sido el tema de reflexión, el tema de los fake news, de todo ese terrorismo, de entregarle la responsabilidad del virus a un país o al otro, etcétera, etcétera. El consumidor tiene que prepararse para consumir. Si usted nunca ha comido sushi en su vida, a mí me pasó, usted no puede ir a comerse el más crudo de los sushis que hacen, eso tiene su técnica, usted empieza y el cocinero te dice, te voy a dar uno suavecito, y usted va cambiando. Lo mismo, si usted nunca ha tomado tequila, no se vaya a ir a México a pedir el tequila más fuerte. El consumidor tiene que ir aprendiendo a consumir, ver qué es digerible y qué le cae bien para no empezar a comer lo que le cae mal. Santi Martínez dice, ¿tiene que ver la buena voluntad con la ética profesional? Sí, Santi. Por eso decía la frase de Camus, creo que es, sí, para ser periodista hay que ser primero buena persona. Si la gente no tiene buena voluntad para hacer el oficio, es muy difícil pensar en ética profesional cuando hay alguien que lo hace de mala voluntad, de mala leche, cuando tiene el veneno en la lengua para hablar ante el micrófono, porque está cometiendo una irresponsabilidad con la audiencia, con la persona o con el hecho que está juzgando y consigo mismo, que es tal vez el pecado mayor de ese acto. Dice Andrés Tamayo, muy buena la charla, J, gracias Andrés. Alejo Vargas, ¿cómo dejar el periodismo partidario a un lado y trabajar directamente en la ética profesional? Repito, Alejo, si no fui claro, lo repito, yo no creo que haya periodismo partidario. Lo que hay es periodismo manejado, hay espacios periodísticos manejados por hinchas. El que le guste ese tipo de propuesta, que los escuchen. Yo sigo todavía leyendo, viendo y escuchando el periodismo que creo que me aporta, que me lleva a la reflexión y que no me condiciona o no me incita a la violencia o al extremismo frente a una actividad. Y lo aplico en periodismo deportivo, periodismo político, periodismo administrativo, periodismo de cualquier área, hasta periodismo. Miren un ejemplo rápido, periodismo de arte y de entretenimiento. Periodismo de arte y de entretenimiento. Y usted prende la sección y muchas veces están hablando de la vida privada del cantante.
cuando el periodismo de arte y de música y de entretenimiento debería estar hablando de la obra del cantante, no del cantante, ni de su vida privada. Pero hemos tergiversado, cambiamos la información que debería ser el eje central de ese contenido y nos vamos a una información que seguramente tiene más de chisme y de escándalo, pero que le gusta a muchas personas. Miguel, hablar bien de una entidad o persona se presume falta de ética. Hablar bien, no, Miguel, buen punto. Los hechos hay que contarlos lo más cercano posible a la realidad. Y si los hechos están bien hechos, pues ayer, por ejemplo, y te voy a poner un ejemplo sencillo, Miguel. Ayer el tema de la Teletón, o Teletón no, Donatón, porque Teletón es una marca registrada y no se puede decir que vamos a hacer una Teletón. La Donatón que hizo la alcaldía fue brillante, me pareció una actividad maravillosa. Ahora, el cambio del pico y cédula que hizo la alcaldía a las 11 de la noche fue terrible. Fue una improvisación enorme. Está generando hoy que los que tenían la cédula para salir hoy, que eran los del 1, 2 y 3, estoy hablando para Medellín, y los que aparecen habilitados para hoy con el decreto o la información de las 11 de la noche de ayer, que somos los del 7, 8 y 9, nos juntemos todos hoy. Es decir, hoy los supermercados van a ser el principal centro de contagio del virus en Medellín por una irresponsabilidad de la alcaldía. Esa es mi opinión. Y lo digo con esos argumentos, se va a juntar mucha gente porque no todo el mundo quedó informado. Entonces ahí te pongo un ejemplo de dos acciones de una misma organización, la alcaldía de Medellín. Brillante con una actividad que hay que ponderarla, hay que aplaudirla y hay que apoyarla, yo también colaboré, pero también hay que hablar de las acciones que hace mal porque eso perjudica a la sociedad. Entonces no se trata de aplaudir, de tener comité de aplausos en los medios o de convertirse en el adulador de oficio. Cuando lo hagan bien hay que decirlo y cuando lo hagan mal también. Creo que es parte de la responsabilidad del oficio. Diego, muchas gracias. Juliana Giraldo, lo difícil es sacar del colectivo esos juicios y opiniones sin argumentación que ya se han instalado en la forma tanto del hacer periodismo como en el que escucha. Es que esa es parte de la tarea, Juliana. Parte de la tarea es tratar de hacerlo bien, tratar de hacerlo saber y tratar de formar a esos que están escuchando, que están oyendo, que se están generando una opinión a partir de lo que decimos. Estoy viendo un poquito oscuro la imagen, pero es que se nos vino ya el sol, creí que iba a llover. Wilder, gran colega. Excelentes charlas, en cada frase algo para aprender. Dios te pague, Wilder. Siempre nos encontraremos en la calle. Algún día volveremos a la reportería, que es la esencia de este oficio, y nos vamos a encontrar en muchos escenarios. El periodista deportivo, dice Fabián, debe tener por lo menos algún conocimiento en todas las disciplinas. No saber de algún deporte se puede considerar antiético. Fabián, te lo voy a responder y esto es algo personal. Hay una frase que no sé de quién es, porque la he buscado y la encuentro con 4 autores, va a terminar siendo de Winston Churchill, según el Twitter, que dice que quien solo habla de fútbol, a veces ni de fútbol sabe. Obviamente, para hablar de fútbol hay que saber de fútbol. Y para hablar de rugby hay que estudiar el rugby. Y para hablar de judo hay que estudiar el judo. No es que haya que saber de todos, hay que saber del que se va a hablar. Paulo César, es un tema ético, elevar las expectativas de un equipo de deportistas cuando realmente no hay tantas opciones de ganar. Vuelvo, Paulo, con la idea inicial. Si usted cree que ese equipo es capaz de ser campeón y eleva la expectativa y lo sube, como nos pasó con el Mundial del 94, cuando en Estados Unidos nos pasó lo que nos pasó, todos, y me incluyo, vendimos la idea de que esa selección Colombia podía tener una gran opción de ser campeona mundial. Y sabes que con el tiempo, Pablo, lo he pensado y sí tenía la opción. Y he escuchado a los protagonistas y sí tenía la opción. No supo manejar el momento. Claro, el ser humano vive de ilusiones, de fantasías y de sueños. Y esa fantasía, esa ilusión y ese sueño en el periodismo a veces hay que vender. Sí, nosotros tenemos la situación ahora. Usted se puede sentar a lamentarse y decir que el mundo se va a acabar con el tema del virus o tratar desde el periodismo de vender una posibilidad de salir adelante después de la pandemia. Eso depende de lo que uno crea, de lo que uno piense y de cómo estructure su manera de pensar. Pero es un tema bien complejo. Paulo, gracias por la pregunta. Juan Diego Valencia, Juan Diego está trabajando. Los periodistas estamos obligados a hablar del cielo y el infierno, así no nos guste, es cierto, Juan, del cielo y del infierno y del purgatorio también. Y de todos los sitios a donde pueda ir el alma también hay que hablar. Hay que estar en los escenarios que nos toque. Puse el ejemplo de la alcaldía porque lo tengo fresquito de anoche, que también hice algunos comentarios en Facebook, en Twitter.
Mauricio Longas dice: ¿cómo puede el periodista definir si oculto mi ética ante las directrices de un empleador? El dilema ético, Mauricio, lo planteé con lo de Robinson Crusoe. Aparece la huella en la arena, él es el náufrago, está viviendo en la isla a su manera de vivir, disfrutando, porque se acostumbró a vivir en la isla y le aparece el otro. Tiene dos opciones: hacer todo lo posible para matarlo o hacer todo lo posible para tratar de recibirlo bien y proponerle convivir. Él optó por lo segundo. Ese es el dilema, siempre. El directivo, el director del medio, el empleador te puede condicionar para ciertos contenidos. Tú tienes dos opciones: hacerle caso y agachar la cabeza, o tratar de jugar de manera inteligente para eludir esa responsabilidad y terminar diciendo lo que realmente crees que es. A veces se vuelve un juego de inteligencias y muchos hemos tenido que aprender a hacerle el capote al directivo o al director para poder decir lo que pensamos. Osvaldo me pregunta, esta es muy buena, la opinión sobre lo que hizo La Patria de dejar la página en blanco para la fotografía por no tener permiso del club. Esto pasó hace poquito, hace 2 meses, estábamos en Turcolombia con Osvaldo incluso. Y el Once Caldas no le dio la acreditación de Di Mayor a los fotógrafos de La Patria. Esto es para que tengan el contexto. Y entonces, como no los acreditaron, no tenían cómo tomar la foto. Y al otro día de un partido publicó la Patria la crónica del partido y el espacio para la foto lo dejó en blanco. Y dijo: en este espacio iría la fotografía del partido, pero como no dejaron entrar a los fotógrafos porque el Once Caldas no los autorizó, entonces se deja la página en blanco. Esa es una manera de hacer opinión con fundamento, Osvaldo. Es una manera de editorializar desde el medio y es una protesta sana que, entre otras cosas, tuvo sus efectos porque le tocó a Di Mayor y le tocó al Once Caldas replantear esa postura de dueños absolutos del espectáculo cuando es un tema de interés público. Gracias por el ejemplo, Osvaldo. Juan Andrés dice: ¿qué debo hacer cuando tengo que hacer una crítica de un equipo o una institución deportiva, pero esa crítica te puede costar la credencial? Ese es el tema del momento, Juan. Ahí vuelvo y digo: la ética está en la punta de la cuchara. Si tú sabes que te van a echar si dices eso y necesitas el trabajo y estás viviendo de eso y es tu única posibilidad, habrá que tragarse la crítica o disfrazarla de alguna manera, porque te condiciona la punta de la cuchara, pienso yo. Habrá otros que son más radicales y dicen: no, hay que decirlo, hay que salir a acusar, pero a veces el tema es de cuchara. Y toca jugar con esa situación. No debería ocurrir ese tipo de cosas, pero mira que La Patria lo hizo. La Patria lo hizo, el ejemplo que acabo de poner, busquen esa página que es brillante, incluso no sé si Osvaldo la tenga y nos la ponga aquí en los comentarios. O hay otras formas de hacer la protesta y finalmente lograr un efecto distinto. Saludos a Andrés Álvarez, a Iván Corredor, un abrazo, debe estar en Tunja Iván. Excelente jugador de fútbol, de los mejores volantes que vi con la pelota en los pies. Luego se dedicó a estudiar, se tituló en una maestría en gestión deportiva y ahora es administrador del deporte. Muy bien, creo que Santiago y la ética del carácter, uy Santi, con esa me das para otra charla. Cómo enseñarle a ser ético al carácter. Esa es una formación que es de cuna, que se le enseñan a uno en la casa. El carácter no se lo forman los profesores de la universidad, ni mucho menos los de la escuela. Esa no es responsabilidad de ellos. Que te enseñen a leer y a escribir ya es una gran tarea del profesor de la escuela. Es el padre de familia el que te tiene que enseñar a tener carácter. Es la vida misma la que te enseña a formar el carácter y la que le da ética a ese carácter. Hay que aprender de las experiencias de la vida y por eso el ejercicio autobiográfico a veces termina siendo un ejercicio de aprendizaje de carácter, Santi. Javier Arcos dice: saludos, ¿qué opinión la salida de Daniel Coronel? El ejército, ese tema lo habíamos tocado en otra charla, se nos está acabando el tiempo de la conversación. Miren, a ellos lo sacan y buscan una alternativa y comenzaron con un portal que 100 y pico mil de seguidores en su primer día. Ya Daniel había tenido varios choques con la organización. Yo no voy a entrar a juzgar ni a la organización ni a Daniel, pero me parece valioso que Daniel haya buscado otro espacio donde expresar lo que no podía expresar en el medio que tiene. Esa es una alternativa. Uno a veces dice en las redes cosas que no puede decir en otros lados, por ejemplo.
Qué bueno sería una charla sobre la cuarta revolución industrial y su influencia en el deporte. Uy, de eso estuve leyendo la semana antepasada, Diego, pero no la tengo todavía clara. Voy a hacer la del próximo miércoles para ir terminando y con la invitación para todos, miércoles a las 10. Si no pueden verla en directo, saben que pueden verla en diferido. Voy a desconectar aquí. Pueden, la quinta charla será sobre la reinvención del periodismo deportivo en estos tiempos de pandemia. Voy a hablar de algunas experiencias de los colegas, pero voy a hablar en ese sentido, hacia dónde debe apuntar el periodismo deportivo a partir de lo que creo que debe apuntar el periodismo del deporte. Johnny McKay, gran narrador en el Bajo Cauca antioqueño, no sé si esté por allá o esté en Medellín. Es duro para uno cuando un solo canal de televisión transmite ese tema de los Johnny, ese tema de los derechos de televisión, las exclusividades y demás, no lo voy a tocar porque sé que cabría dentro del tema, pero ya no alcanzo por tiempo, pero prometo que luego lo toco en otro tema. A Cindy López dice: J, buena iniciativa. Cindy, no sé si estés en Argentina o estés por aquí. Un abrazo desde Medellín. Muchas gracias a todos. Vamos a cerrar esta charla con la invitación y con los anunciadores. Recuerden, no, aquí no hay que pagar, simplemente deje su comercial. Aquí nos ayudamos entre todos. El mundo tiende a la cooperación. La pandemia nos va a volver cooperativos y solidarios, y si no, vamos a desaparecer. La gestión deportiva, el marketing y la comunicación deportiva con los líderes del deporte. Síganos en Facebook como Líderes del Deporte. Longas Producciones es producción para el arte y la cultura. La otra cara del deporte y sus protagonistas, con anécdotas e historias, en www.lapatria.com. Escuela de Formación de la Liga de Ajedrez de Antioquia. Bien y fortalece tu concentración y tu memoria con cursos virtuales para todas las edades. Ahí cabemos todos, Santi, cabe Diego, cabe Jonathan, cabe María Consuelo, todas las edades caben ahí. 304-479-9620, 304-479-9620. Y Liga Deportiva TV prepara una serie de contenidos de todos los deportes electrónicos. Síguenos en Facebook como Liga Deportiva TV. A todos Dios les pague. Muchas gracias. He disfrutado mucho las 4 charlas. La de hoy con mayor razón porque obligó a una preparación superior. Pero seguimos aquí desde la casa, muchachos, desde la casa. Traten de no salir, y menos hoy, que hoy por esas, si están en Medellín no van a salir hoy, que con esa decisión de anoche a las 11 de la noche, uno no toma una decisión a las 11 de la noche y la comunica por un Twitter y cree que ya todo el mundo lo sabe. Pero bueno, seguimos aprendiendo. No salgan hoy que va a estar complejo el tema, aunque a algunos les va a tocar porque, por ejemplo, es un ejemplo, yo tengo la posibilidad de salir hoy y si no ya me toca el sábado y no tengo mercado para una semana. Con la rotación anterior me tocaba mercar mañana. En fin, ahí les dejo la reflexión. Recuerden, las charlas de J, van 4, queda una, haremos la otra y si nos queda gustando, preparamos otra serie y les contamos cuándo. Chao y muchas gracias.